tema 3.1, que es definición de métodos, vamos a crear una nueva clase. La clase se llamará, por ejemplo, autobús escolar. Recordando que las clases se escriben con upper camel case y la primera debe ser mayúscula. Una vez teniendo la clase, vamos a crear un par de atributos para ella. Private string, por ejemplo, ruta. Y private int número de asientos. Para este par de atributos vamos a crear los métodos get y set con el asistente de NetBeans. Y vamos a recordar una parte importante, la sintaxis para escribir un método es de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que anotar es el modificador de acceso. Inmediatamente después, si el método será un método de clase o de instancia. Posteriormente, el tipo de dato de retorno. Luego el nombre en lower camel case. Y por último, entre paréntesis, la lista de parámetros. Una vez definido esto, entre llaves irá el cuerpo del método. Vamos a desglosar aquí cada uno de los elementos. Para los modificadores de acceso, debemos recordar que las opciones son public, private, protect y por default. Recordando que en este último pues no se anota nada, ninguno de los tres modificadores. La palabra default no se anota como tal, pero se deja el espacio vacío, indicando que es el acceso por default. Para, si es de clase o de instancia, debemos recordar que únicamente hay dos opciones, que es con la palabra static o sin ella. Más adelante hablaremos de los métodos de clase y la diferencia con los métodos de instancia. Ahorita solamente estamos analizando la firma del método. Después van los tipos de datos de retorno, que en este caso pueden ser tipos de datos o primitivos, que podrían ser int, byte, short, long, float, double, boolean y char, o abstractos, que aquí sería definido por cualquier otra clase. Recordando que una clase se convierte en un tipo de dato tanto como para un parámetro como para un valor de retorno en los métodos. Para el nombre, lo más importante y que no debemos pasar por alto es que debe ser en lower camel case. Para la lista de parámetros, estos deben ir en pares con el formato, tipo de dato y nombre. Ese nombre también en lower camel case.
dentro de las llaves el cuerpo del método. En Java se le conoce como el cuerpo del método. Sin embargo, en lenguajes anteriores a Java, como el lenguaje C, esta parte se le conocía como la declaración del método. Entonces se interpreta como la declaración del método la parte donde se indica lo que el método hace en sí y cómo lo hace, quitando los niveles de abstracción. Y la firma del método, vamos a anotarlo acá abajo, se le conoce como firma del método a la primera línea que contiene toda la información de este. Algunas preguntas como por ejemplo, ¿es de clase o de instancia? Otra pregunta como, ¿es público? Otra pregunta como, ¿qué nombre tiene? Alguna otra como, ¿recibe parámetros? Y la última pregunta que podríamos responder al respecto sería, ¿devuelve algo? Esas preguntas se podrían responder con simplemente analizar la declaración del método. Repito, es la primera línea. Entonces, si vemos por ejemplo acá, esta línea, la parte sombreada es la firma del método. La firma del método en este caso nos dice que es un método público, que no recibe parámetros, que sí devuelve un tipo de dato. Es público, no recibe parámetros al estar los paréntesis en vacío. Sí devuelve un tipo de dato, que es un tipo de dato abstracto, que es una cadena string. Y el nombre del método es getRuta. En esta parte de aquí es donde debería tener static o no tenerlo. Como en este caso no lo tiene, es un método de instancia, no es un método de clase. Los métodos que tengan la palabra reservada static serán métodos de clase, mientras que los métodos que no lo tienen serán métodos de instancia. Más adelante explicamos esa parte. Los métodos get y set, todos son públicos. Todos los métodos get devolverán el mismo tipo de dato que el atributo que están modificando, tanto get, string en este caso porque ruta es string, e int para el método get número de asientos. En los métodos get y set, get ya es una palabra como tal, una palabra del idioma inglés, pero que ya se adhiere al nombre, por lo tanto se sigue respetando el lower camel case, pero al ponerle el get, la G es la que irá en minúsculas, y de ahí todas las demás en camel case, como se ha enseñado varias veces en clase. Vamos a definir y a declarar un nuevo método, un método público, que este caso será de clase, se le agrega static, que devuelva por ejemplo un valor entero y que se llame, no sé, recordando que la clase es autobús escolar, calcular ocupación. Y dentro del método, como la definición del mismo, pues para este caso retornaremos la variable número de asientos. Que se recibirá de la misma forma como un parámetro. Ahorita lo interesante es la estructura y sintaxis de la firma de un método como tal. Para la lógica nos enfocaremos más adelante.
vamos a crear otro método que sea, por ejemplo, private. No es muy común que los métodos sean private, ya que deben ser accesibles desde otras clases y desde otros objetos. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que lo necesitemos. Este no devolverá nada. Cuando en un método encontramos la palabra reservada void, eso es indicador de que el método no devuelve valores de retorno. No tiene valores de retorno, entonces en esta parte de acá podríamos agregarle al final o void para indicar que no devuelve nada. Private void, después vendría el nombre del método, limpieza interna, por ejemplo, que reciba 3 parámetros: int número de asientos, por ejemplo string ruta, y otro que no tiene mucha lógica, pero nos sirve para ilustrar que reciba 3 parámetros, por ejemplo byte día, por mencionar alguno. Cuando un método tiene la palabra reservada void y no indica que va a retornar nada, aquí no lleva la palabra reservada return. Vean que en los ejemplos de arriba devuelve un valor y es obligatorio que tenga return. Devuelve un valor y obligatorio el return. Sin embargo, los métodos void no contienen en su definición la palabra reservada return porque no devuelven nada. Entonces, si lleva void, no lleva return. Si tiene return, no tiene void. Este método entonces no devuelve nada. Podríamos simplemente imprimir un mensaje a pantalla. Vean que voy a crear otro método que sí devuelva un valor. Por ejemplo, no sé, boolean. Y el método se llame isLimpio. No recibe parámetros. Y en la definición del método, vean cómo acá se ha encendido una alerta en rojo con la indicación de que se espera la palabra reservada return. Recuerden entonces, si lleva void, no lleva return. En este método, como el tipo de dato es diferente de void, entonces indica a fuerza la necesidad de la palabra return y hasta que no la anotan, el método no está satisfecho. Return true, por ejemplo. Recordemos que puede devolver tanto tipos primitivos como tipos abstractos, recordando que cualquier otra clase se puede convertir en un tipo abstracto. Entonces, dentro de este mismo archivo, vamos a crear una nueva clase que se llame, no sé, recordando que son alumnos, que se llame, es un autobús escolar. Entonces le vamos a llamar aquí alumno pasajero. Ese es el nombre de mi clase. Y entonces, mis métodos, podríamos tener uno así, public alumno pasajero, como tipo de valor de retorno, recordando que es una clase abstracta y que todas las clases abstractas se pueden convertir en tipos de datos, tanto como parámetros como valores de retorno. Public alumno pasajero, y el método se llamará, no sé, indica si está presente, sin parámetros. Y para la devolución de un alumno pasajero necesitará la devolución de un objeto, porque esto devuelve tipos de datos abstractos. Entonces, de la clase alumno pasajero, vamos a crear la clase nuevo alumno. Perdón, el objeto nuevo alumno de la clase alumno pasajero, igual a new alumno pasajero, ocupando el constructor por defecto. Y aquí devolverá un nuevo alumno. La clase alumno pasajero, al ser un tipo de dato abstracto, nos permite también ser considerado en el espacio de tipos de datos de retorno, como este es el caso.
Para no complicar más el tema de definición y declaración de métodos, vamos a cortar este video aquí. Cualquier duda que tengan, por favor comenten en la sección adecuada dentro de la unidad número 3.